Bueno, por ejemplo, pero entonces este 21 no es el que me están preguntando, listo. Para este, nada más sería operar los vectorcitos. O sea, por ejemplo, acá me dicen calcular la magnitud de los vectores. Entonces, primero me piden la magnitud de A. ¿Quién es la magnitud de A? Es simplemente elevar los con raíz cuadrada de los. Por otro lado, si me dicen la magnitud de A menos B, entonces primero voy a hacer a A menos B. Es decir, el vector 2, 1, 1 menos el vector 0, 1, 1. Y el resultado que me dé operando componente sería 2, 0, 0. A ese resultado le voy al cuadrado. Por ejemplo, el de A más B, lo mismo. Primero encuentro quién es A más B. Entonces lo que hago es sumarlos. Michael, qué pena usted está Y a escribiendo. ese resultado le saco la magnitud. Cuando me piden normal. Ay, sí, que sí, claro que sí. Notemos lo siguiente. Este ejercicio es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, me dan unos vectores. Me dicen sea el vector de componentes 2, 1, 1, el vector B de componentes 0, 1, 1 y el vector C de componentes menos 1, 1 medio y 1. Entonces me están pidiendo primero la magnitud de los vectores. Entonces recordemos que cuando tenemos, por ejemplo, un vector M, pues la magnitud de M, ¿quién va a ser? Es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. De esa manera, entonces, la magnitud de A, ¿quién sería? Es la raíz cuadrada de tener 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces operan eso y van a obtener la magnitud. Por otro lado, me están pidiendo la magnitud de A menos B. Entonces yo primero tengo que encontrar quién es A menos B. Y para eso es que con los componentes, ¿quiénes serían? 2, 1, 1 menos. Recordemos que cuando tenemos un vector m, si nos piden la magnitud, es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Listo, entonces si por ejemplo nos piden la magnitud de a, entonces es elevar la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, porque son los componentes del vector a. Listo. Por otro lado, a mí me están pidiendo la magnitud de A menos B. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Primero tengo que encontrar quién es A menos B. Entonces, escribo A y le resto a B. Entonces, lo hacemos componente a componente. O sea, este 2 menos 0 nos va a dar 2. 1 menos 1 nos va a dar 1. Y el último componente, perdón, 1 menos 1 nos va a dar 0. Y este 1 menos 1 también nos va a dar 0. Es decir que A menos B es el vector de componentes 2, 0, 0. Y a este vector es al que yo le voy a sacar la magnitud. O sea, 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 2 al cuadrado. O sea, raíz de 4, es decir, 2. Entonces la magnitud de A menos B sería 2. Lo mismo para cuando me pidan, por ejemplo, A más B.
Entonces primero tengo que mirar quién es A más B. Entonces sumo componente a componente. Al sumarlos, le saco la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Ah, pero bueno, cuidado, que aquí nos están diciendo A más B menos 2C. Entonces, muy sencillo. Lo mismo, chicos. Escribimos A, o sea, 2, 1, 1, más B, o sea, 0, 1, 1, menos 2 veces el vector C, o sea, menos 1, 1 medio y 1. Listo, entonces ahí que tendremos que hacer 2, 1, 1, más. Si ustedes quieren, pueden operar estas dos. Y el resultado, operarla con esta. O también pueden hacer lo siguiente. Dejar esas dos quietecitas. Este 2 lo vamos a distribuir. Entonces nos quedará aquí menos. El 2 lo tenemos que distribuir a las tres componentes. Entonces, este 2 con este menos 1, ¿qué nos va a quedar? Menos 2. El 2 de acá, con este 1 medio, 2 por 1 medio sería 1. Y el 2 por el 1 sería 2. Entonces, A más B menos 2C. Cuidado con no, si no le ponen estas cositas de arriba, estas flechitas, significa que no es un vector. Y con eso ya les pueden rebajar. Cuidado con eso. Lo que podemos hacer es operar todos al mismo tiempo. O sea, sería 2 más 0 menos menos 2. Entonces, cuidado. Este menos con este menos se me anulan. Sería menos por menos más. De esa manera, entonces, ¿qué tenemos? 2 más 0, o sea 2, más este 2 de acá, o sea 4. En la segunda componente tendríamos 1 más 1 menos 1, con este menos de aquí. O sea que tendríamos 1. O sea, este 1 de acá más este 1 tenemos 2. 2 menos 1, el 1 que acabo de escribir. Y por otro lado, 1, el 1 de acá, más 1, 2. Menos este 2 de acá sería 0. Claro que sí. Buenas noches. La grabación la encuentras en el Drive. Recuerda que en el Drive el material de estudio van a encontrar las materias y también esa carpeta roja llamada links de interés. Entonces cuando ingresen en la carpeta link de interés, los va a llevar a un documento de Word en el que van a encontrar los enlaces para solicitar tutorías personalizadas con los tutores de la universidad y las grabaciones en este documentico de acá. Y como ese es un enlace, ese es un taller de bienestar universitario de antivirus para la deserción, perdón, no de bienestar, sino de antivirus, lo encuentras en este segundo enlace. Entonces lo lleva al canal de YouTube y ahí buscas en las listas de reproducción geometría vectorial. Listo, al final del taller vuelvo y recuerdo eso para los que de pronto llegaron tarde. Correcto. Entonces a este vector que encontramos, a ese es el que le vamos a sacar la magnitud. Entonces sería 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, pero no hace falta escribirlo. Entonces 4 al cuadrado es 16 más 1, o sea que esto es raíz de 17. Y así tendrían el punto A. En el punto B nos dicen normalice cada uno de los vectores. Entonces es muy fácil, chicos. El vector unitario es lo mismo que el vector normal. Entonces el vector unitario es 1 sobre la magnitud del vector por el vector. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros queremos el vector unitario de A, sería 1 sobre la magnitud de A por el vector A. ¿Quién era la magnitud de A? Nosotros habíamos dicho que era la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 4 más 1 más 1, es decir, raíz de 6.
Y aparte, el vector ¿a quién era? Era 2, 1, 1. Entonces, el unitario de A sería 1 sobre raíz de 6 por el vector 2, 1, 1. Y ese sería el primer unitario. Listo. Pero nos decían, encuentre normalice cada uno de los vectores anteriores. O sea que es el unitario de A, el unitario de A menos B. ¿Y eso qué sería? Lo mismo. 1 sobre la magnitud de A menos B por el vector A menos B. Pero nosotros ya sabemos quién es A menos B. ¿Quién es A menos B? Por aquí lo hemos encontrado. Era 2, 0, 0. Y la magnitud era raíz de 2. Ah, no, era 2. Sí, era 2. Por aquí la tenemos. Entonces, el unitario del vector A menos B, ¿quién sería? 1 sobre 2 que multiplica a 2, 0, 0. Ustedes lo pueden dejar así. Si quieren, lo pueden dejar así. O también, si quieren, lo que pueden hacer es distribuir el 1/2 a cada uno de los componentes. Entonces, ahí tendríamos que el vector A menos B, el unitario de A menos B es 1, 0, 0. Y las dos formas son equivalentes y son válidas. Y finalmente, el vector A más B menos 12, el unitario, ¿quién sería? Es la magnitud. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Para no estar escribiendo eso tan largo, podemos decir que el vector A más B menos 12, yo lo voy a llamar como el vector M. Entonces de esa manera, el unitario del vector M es 1 sobre la magnitud de M por el vector M. Ya sabemos que M, ¿quién es todo esto. Entonces, la magnitud de todo esto es lo mismo que la magnitud de M. Y es raíz de 17. Y los componentes son 4, 1, 0, que es lo que hemos encontrado por acá. Listo, entonces, el unitario de M es 1 sobre raíz de 17, que multiplica a ¿quiénes? A 4, 1, 0. Y ese sería el unitario. Listo, entonces ahí tendríamos el punto B. Ahora nos están diciendo, exprese los vectores del literal A como una combinación lineal de los vectores de la base ortonormal IJK. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos Qué decir, pena te interrumpo. dime tranquilo, dime. Entonces, normalizar es hallar el vector unitario. Exactamente, eso es. Hay unas definiciones tan locas. Sí, eso nada más, sí, nada más es dependiendo del libro. En algunos libros dice vector normal, otro vector unitario, pero todo es equivalente. Listo. Aquí nos piden la combinación lineal, expresar esos vectores de A como combinación lineal de los vectores de la base ortonormal. Recordemos que el vector I yo lo puedo ver como 1, 0, 0. El vector J lo puedo ver como 0, 1, 0. Y el vector K lo puedo ver como 0, 0, 1. Entonces, simplemente, por ejemplo, el vector A, que tiene componentes 2, 1, 1, yo lo puedo ver como, lo podemos separar de esta manera. Podemos decir que es el vector 2, 0, 0 más 0, 1, 1, perdón, 0, 1, 0, ya vamos a ver con qué intención estoy haciendo esto, más 0, 0, 1. Fíjense que si ustedes suman eso, o sea, componente a componente, este 2 con este 0 y con este 0,
Después, todos los de la mitad y los últimos van a llegar a eso mismo de arriba. ¿Con qué intención hice eso? Yo les acabo de mostrar cuál es la forma de los vectores I, J, K. Entonces, ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, este 2 lo voy a llevar por otro lado. Primero, el 2 que está multiplicando aquí lo podemos sacar. O sea que eso sería 2 veces. Cuidado con eso. Tenemos, por ejemplo, aquí me voy a inventar uno. Si yo le quiero sacar, por ejemplo, factor común 2, entonces se lo tengo que sacar a todos. O sea que al 4, como le saqué factor común 2, sería 2. Al 2 me va a quedar 1 y al 8 me va a quedar un 4. De manera que si yo distribuyo, voy a llegar a lo mismo. Entonces, cuidado, que ahí tenemos 2, 0, 0. ¿Qué sucede? Que al yo sacarle factor común a los ceros, pues me va a quedar el mismo 0. Pero cuidado, igual se lo estoy sacando. O sea, no es que no se lo esté sacando, sino que como es un 0, obtengo ese mismo 0. Entonces eso sería 2,00 más 0,10 más 0,01. Entonces eso no se les parece a algo. Este sería el vector I, este sería el vector J y este sería el vector K, este de acá. De esa manera entonces A yo lo puedo ver como 2 veces I más J más K. Y ahí lo escribimos como combinación lineal de los vectores I, J, K. Y lo mismo tendrían que hacer, por ejemplo, para el último, que es este vector. Obtuvimos que era el vector 4, 1, 0. Entonces, de esa manera yo puedo decir que eso es 4 veces el vector 1, 0, 0, más el vector 0, 1, 0, más el vector 0, 0, 0. Entonces, eso sería 4 veces el vector I, más el vector J, más el vector nulo. Pues no hace falta escribirlo, pero lo voy a poner ahí. Entonces, el vector A más B menos 2 veces C es lo mismo que tener 4 veces el vector I más J. Y lo mismo harían con el otro que era A menos B. Y para el último punto nos piden determina un vector de magnitud igual a 12 en la dirección y sentido del vector A más B menos 2C. Entonces, ¿qué sucede? Notemos lo siguiente. Un vector unitario siempre va a tener como magnitud a 1. Ustedes lo pueden comprobar. ¿Cómo lo comprueban? Por ejemplo, todos estos unitarios que encontramos aquí, recuerden que yo les dije, si ustedes quieren lo pueden dejar acá afuera a este número o lo pueden distribuir. Cuando ustedes lo distribuyan y le saquen la magnitud a ese vector que se obtuvo, van a ver que es 1. Por ejemplo, a este es 1 y a los otros también. Siempre el vector unitario es 1. Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque nos están pidiendo un vector que tenga magnitud igual a 12 en la dirección y sentido de ese vector. Entonces, cuando nosotros le sacamos el vector unitario, nosotros, por ejemplo, gráficamente tendríamos esto, un vector cualesquiera. Y cuando le sacamos el unitario es ese vector, pero con magnitud 1. ¿Qué es lo más importante? Que tiene la misma dirección. Pero magnitud 1. Entonces el unitario nos va a permitir resolver ese enunciado. Denme un momentito.
Listo. Entonces, aparte de que tiene la misma dirección, también tiene el mismo sentido. Entonces tiene la misma dirección y el mismo sentido. Listo. Entonces, tiene igual dirección y el mismo sentido, pero magnitud uno del vector que sea. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Porque es que a mí me están pidiendo un vector que tenga magnitud 12 que vaya en la dirección y sentido del vector a más b menos 2c, este que encontramos por acá. Fíjense que yo lo había escrito como el vector m, el vector a más b menos 2c es ese mismo vector m. Entonces, el unitario de m tiene el mismo sentido y la misma dirección. Y eso es lo que me están pidiendo, que es lo único que le falta, que tenga magnitud 12. El mismo sentido y dirección. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Como tiene magnitud 1, entonces puedo simplemente multiplicar 12 veces, 12 veces el unitario de m, y ahí voy a obtener ese vector que tiene magnitud 12 en la magnitud 12 en la dirección y sentido del vector m. De m. Pero recordemos que m es el vector a más b menos 2c. Entonces simplemente sería encontrarle el unitario a este vector y multiplicarlo tantas veces como me lo pida la magnitud. O sea que sería 12 veces el vector quién, este vectorcito que tenemos acá. O sea que sería por 1 sobre la raíz de 17 multiplicado por 4, 1, 0. Entonces, venga, cuidado con esto de acá. Esto de aquí es una n-tupla. Y este paréntesis de afuera es para multiplicar este 12 con este 1 sobre raíz de 17. Listo. Entonces sería 12 veces q sub m, o sea, 12 sobre raíz de 17 que multiplica el vector 4, 1, 0. Si quieren lo pueden dejar así o pueden distribuir. Y ese sería el numeral d. Así de sencillo. Pero, ¿por qué? Por lo que les comentaba. El unitario tiene la misma dirección y tiene la misma dirección y el mismo sentido del vector al que normalizamos. La diferencia es que tiene magnitud 1. ¿Qué pasaría si nos lo piden en sentido contrario? Muy sencillo, solamente multiplicarlo, por ejemplo, por menos 12 y ya, es lo único. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un vector b, menos b sería el vector con sentido opuesto. Listo. Y de esa manera resolveríamos este puntico. El otro, el del plano, el del que contiene a la recta, ese dejémoslo para el final, porque yo en el taller tenía la intención de mostrarle unos ejercicios en específico. Venga, miremos cuáles son. Y si no lo alcanzamos a resolver, se los mando por el grupo de Telegram para la compañera que lo pidió. Notemos lo siguiente, cuando nos vamos al Drive, aquí en el material de estudio, esos son los ejercicios que me interesa mostrarles en este momento, van a encontrar muchos ejercicios de ese tipo. En el taller también hay muchos ejercicios así, que serían los siguientes. Son los ejercicios de geovectorial, pero son aplicaciones a geometría euclidiana. Por ejemplo, esta de acá. Profe, yo tengo Cuéntame, men. una inquietud respecto a esos ejercicios. Dime. Pues le paso el ejercicio o espero a que haga el otro ejercicio de la compañera. Pásalo porfa por WhatsApp o por el grupo de Telegram. Yo lo veo.
Listo, Listo. voy. Listo, hágale. Por ejemplo, Eh, este cubito. Entonces, en este momento me interesa como mostrarles estos ejercicios así. Van que ahí está solucionado, listo. Vamos a ver cómo se soluciona. Por ejemplo, Yo tengo también una pregunta. De pronto, hay un escalar que al multiplicarlo con un vector cambie la dirección o cómo cambiaría la dirección de un vector. no, no. Pues multiplicándolo por un escalar no sucedería eso, porque ayer eso lo analizamos en el taller. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo tengo un vector b y yo lo que hago es multiplicarlo por un escalar, lo único que estoy haciendo es alargar ese vector. Por ejemplo, si ese es el vector b, entonces al yo decir 3 veces b, lo único que hago es alargarlo 3 veces, pero él sigue teniendo la misma dirección. Lo que uno sí puede hacer es cambiarle el sentido al multiplicarlo por la misma dirección. Al multiplicarlo por un número negativo, al multiplicarlo por ejemplo, -1, o sea, menos b, lo que hago es invertirlo. Y para cambiarle la dirección ya sería necesario sumar los vectores, o sea, sumar, por ejemplo, a más b. Ahí ya sí cambiaría la dirección. Ah, listo, gracias. Con mucho gusto. Estas sesiones las programamos siempre antes de los parciales. Entonces, por eso es importante que ingresen al grupo de Telegram. El grupo de WhatsApp no se los paso porque ya he creado varios y eso siempre se termina llenando, entonces es mejor crear grupo de Telegram que no hay límite. Y por ahí les estoy informando, les hago las invitaciones. Y aparte pueden seguir pues como a Antivirus y a Bienestar por Facebook y por Instagram y todas esas redes sociales. El enlace, claro que sí, voy a volverles a pasar el Drive y también el Drive y también el grupo de Telegram, que al final vuelvo y les recuerdo que encuentran en ese Drive. Listo. Listo. Entonces, al final de la sesión, vuelvo y les paso el link. Listo. Con mucho gusto. Por ejemplo, si nos dieran este ejercicio de acá. Estos ejercicios están en el taller, pero también están en esos exámenes pues, que les mostré. Nos piden demostrar que si ABCD, ABCDEF, ABCDEF es un hexágono regular, entonces tenemos lo siguiente. Un hexágono tiene 6 lados, entonces sería, eso sería un hexágono regular. ¿Cómo así que regular? Un hexágono cualesquiera. Listo. Entonces lo tendríamos acá, por ejemplo, A, B, C, D, E y F. Listo. Nos piden demostrar esto. AB más AC más AD más AE más AF es igual a 3 veces AD. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Si nos fuéramos al Drive, aparte de esos parciales aquí resueltos, si nos fuéramos al material complementario, en ese PDF también hay un ejercicio de este tipo resuelto. Pero si nos vamos al material complementario, en las monitorías,
van a ver también varios ejercicios de este tema resueltos. Acá los pueden ver. También de otros temas, pero de ese, a ver, por ejemplo, ese punto que estoy haciendo aquí está. También hay uno de una pirámide, hay varios. Listo. Entonces, retomando, ¿qué tenemos que hacer? Una estrategia y que es muy útil en estos ejercicios es la siguiente. Nos están diciendo 3 veces AD. Entonces lo que podemos hacer es 3 ecuaciones que nos expresen AD de diferentes maneras para que al sumarlas obtengamos 3 veces AD y en el otro lado todos estos términos. ¿Cómo así? Veamos lo siguiente. Yo puedo decir, por ejemplo, que el vector AD, o sea, el vector que va desde A a D, este vectorcito, entonces voy a decir que ese vector AD es lo mismo que yo tener, por ejemplo, el vector que va desde A a B, o sea, A a B, más el vector que va desde B a C, más el vector que va desde C a D. Entonces miren que solamente representé ese vector con otro camino, por así decirlo. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Otra vez el vector AD. ¿Cómo lo podemos representar? Por ejemplo, ahora, este vector verde, el vector AD, yo también me puedo ir por el otro camino. ¿Cuál camino? Camino AF más el vector FE más el vector ED. Listo. Y aparte necesito una última expresión. Entonces el vector AD, ¿cómo lo podemos representar? Como el mismo, o sea, AD. Listo. ¿Qué tenemos aquí? 3 ecuaciones. Al sumarlas, vamos a tener aquí 3 veces AD. ¿Y esto va a ser igual a quién? Primero tendríamos AB más AF más AD. Vean que ya tenemos este primer término, este de acá, y tenemos este de acá. Y el otro lado de la igualdad también ya lo tenemos. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando AC y nos está faltando AE. Pero acá tenemos otros términos. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con esos términos. Sí, esa simplemente es decir que el vector AD es el mismo. Porque hay un teorema que nos dice que todo vector es múltiplo escalar del mismo. Entonces eso es lo que están diciendo ahí, que el vector X, por ejemplo, es el mismo vector X. Entonces el vector AD es el mismo vector AD. Listo. Entonces ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Podemos hacer lo siguiente. Notemos que, por ejemplo, cuando hacemos, podríamos hacer lo siguiente. Recuerden que uno siempre que suma segmentos de vectores, por ejemplo, el vector AF, entonces siempre donde termina tiene que empezar para poder sumar. Por ejemplo, más el vector FH. Entonces ahí yo puedo decir que esto es el vector H. Listo. Entonces, ¿eso para qué nos va a servir? Notemos lo siguiente. Primero, luego aquí una cosita rápido, chicos. Listo, chicos. Notemos lo siguiente. Yo puedo decir que FE más ED, o sea, eso que tengo acá,
es lo mismo que quién, por lo que acabamos de ver es FD. Listo. Pero notemos lo siguiente. Yo puedo decir que FE, o sea, este vector de acá, FE, es lo mismo que tener al vector BC, o sea, este de acá. Fíjense que ellos acá son paralelos. Y como es un hexágono, todos los lados miden iguales. Entonces esos dos vectores son iguales. O sea que FE es igual al vector BC. Y por otro lado, el vector ED, o sea, este vectorcito de acá, este de acá, el que va de hasta D, es lo mismo que tener el vector AB, el de acá abajito. Listo. O sea que esto es igual a AB. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reemplazo estas dos cositas aquí, tendríamos que BC más AB, podemos reorganizar esto como AB más BC, o sea que esto es igual a quién, a AC, pero esto es igual a quién, a FD. Si a alguien no le queda claro cualquier cosita, puede activar el micro con tranquilidad. Entonces AC es lo mismo que FD. Entonces, al sumar estas dos cosas nos va a dar FD. Pero a nosotros no nos interesa FD, sino que nos interesa es AC. Entonces acá sería más AC. De esa manera, lo último que nos quedó sería esto de aquí. BC más CD. Y ya tenemos este. El único que nos falta sería AE. ¿Cómo podemos encontrar a AE? Sencillo. Podemos decir que con este, podemos decir que sí, con este mismo de acá. Podemos decir que este vectorcito CD, recordemos que lo que nos está quedando es esto de acá. BC más CD. Eso es lo que nos quedó. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que este vectorcito CD, el último que les estaba recalcando, CD, este, es lo mismo que tener AF. Entonces, CD es lo mismo que tener AF. Y al mismo tiempo, el vector BC, este, es lo mismo que tener FE. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros sumamos BC más CD, obtendríamos que esto es BD. Listo. Pero nosotros que acabamos de encontrar, nosotros podemos escribir este BC como FE más AF. Y este es igual a BD, pero este de acá también sería igual a BD, porque solamente reescribimos. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos cositas las podemos invertir, o sea, AF más FE. Y eso sería igual a BD. Como esta termina en F y esta empieza en F, entonces yo los puedo sumar, o sea, AE igual a BD. Y recordemos que si yo sumaba estas dos cosas me iba a dar BD, pero a mí no me interesa BD, sino que me interesa es AE. O sea que aquí le sumamos más AE. Y este era el resultado al que se quería llegar. Entonces miren que lo único que hicimos fue reescribir los vectores que encontrábamos en términos de otros. Y también tener presente que como eso es un hexágono, todos tienen los mismos lados, la misma magnitud. Y por ejemplo, como este es paralelo a este y tiene la misma magnitud, entonces los vectores son iguales. Y todos los ejercicios de este tipo se resuelven igual. Por ejemplo, hagamos otro. Les voy a pasar la asistencia, por favor, para que la llenen, chicos.
¿Cómo así que cuál estrategia? Reescribir los vectores en términos de otro y hacer varias ecuaciones. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Qué pena, ¿será que podría enviar un ejercicio que es parecido a este? Pues es como con demostraciones. Sí, ¿cuál sería? Ya lo voy a enviar al grupo. Listo. Entonces, hagamos por ejemplo este otro. Porque como ya son varios, entonces para no darle pues, como prioridad a nadie en ese sentido, dejémoslo para después del taller. Por ejemplo, este, ¿saben por qué lo resolví, chicos? La verdad, cuando yo vi la materia, me acuerdo que el profe nos puso un puntico de estos. Y aparte, porque lo de normalizar se necesita mucho. Lo van a utilizar bastantico. Listo, entonces. Recordemos que ayer tuvimos un taller. Nosotros que vimos en ese taller, antes de comenzar con los ejercicios, vimos lo de los determinantes, la función determinante. Cómo se sacaba por cofactores el determinante de cualquier matriz. Y también vimos la ecuación vectorial, paramétrica y simétrica de la recta. Listo, en este momento acabamos de ver lo de vectores libres y operaciones con vectores. Listo. ¿Qué nos faltaría? Las intersecciones faltaría también las matrices elementales, pues, o sea, ¿qué tiene que ver el determinante con matrices elementales? Listo, y eso serían, pues, como a grosso modo los temas del segundo examen. Listo, porque en vectores libres entran las aplicaciones. Eso, exacto. Entonces, lo de la suma de vectores, ese es lo mismo que estamos viendo aquí. Y la resta es exactamente igual. Notemos lo siguiente. Recordemos que siempre que hagamos, por ejemplo, el vector AB, eso va a ser el punto final menos el punto inicial. Listo. Cuando nosotros sumamos dos vectores, por ejemplo, tenemos el vector A y el vector B, lo que vamos a hacer es, para aplicar la ley del paralelogramo, vamos a elongar aquí el vector B y este de acá sería el vector A. Y la resultante sería la suma. Es decir, esta diagonalcita de acá sería A más B. Listo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una resta, hay otra manera de hacerla. Esa suma, esa sumita, también la podemos ver como si este es A y este es B, entonces la suma de A más B es el vector que parte desde A. Hagámoslo mejor así.
para que les quede más claro. Este sería mi vector A y este sería mi vector B. Entonces, este de acá es el vector A más B. Listo. Por ejemplo, en la resta de vectores, perdón, ¿cómo lo vamos a hacer? Si acá tenemos el vector A y aquí tenemos el vector B que sube, entonces el vector A menos B es el vector que va desde el inicio de A hasta el final de B. Entonces, cuidado con eso. En la resta de los vectores va desde el punto inicial del primer vector hasta el punto final del segundo. Listo. ¿Eso para qué nos va a servir? Para los ejercicios que estamos haciendo en este momento. Y también, por ejemplo, eh, es que las aplicaciones principales serían estas de acá. Acá estamos aplicando suma de vectores, resta de vectores. Entonces, por ejemplo, si nos dicen, a ver, hagamos un ejercicio de la pirámide, por ejemplo. Bueno, estos también son interesantes. Este de acá. Si ABCD les voy a mostrar los dos para que vean que son muy similares. Ese que estaba escribiendo y este otro. Entonces, en la pirámide triangular, con base triangular, con base en el triángulo ABC y vértice Q, los segmentos AB mucho cuidado con eso. Acá nada más se está poniendo una raya. Eso significa un segmento. Cuando uno le pone una flechita, es un vector. AB, BC y AC tienen por punto medio M, N y L respectivamente. Listo. Demuestre vectorialmente vectorialmente que se cumple esto. QM más QN más QL es igual a ¿quién? A QA más QE más QC. Y eso con base al siguiente dibujo. Tenemos, este es extraído de los talleres que les he estado recomendando. Sería esta pirámide con base triangular. Listo. Entonces, acá tendríamos, recuerden que el enunciado ya nos dice que la base es ABC.
Entonces ese sería ABC. Listo. Y por otro lado, nos está diciendo que el vértice Q, o sea, el vértice de acá, y además nos dice que los segmentos, por ejemplo, el segmento AB, o sea, este segmento de acá, tiene como punto medio AM. Entonces uno representa eso de esta manera. Listo. El segmento AC, o sea, el segmento que va desde acá hasta acá, tiene como punto medio AL. Y el segmento BC tiene como punto medio AM. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Que tener, por ejemplo, el vector QM, o sea, el vector que va desde acá hasta este punto medio, más el vector que va desde Q hasta N, más el vector que va desde Q hasta L, la suma de esos tres vectores es igual al vector que va de Q a A, o sea, desde Q hasta este vértice, de Q a B y de Q a C. Entonces la suma de esos vectores tiene que ser igual. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Muy sencillo, es siguiendo la misma estrategia del ejercicio anterior. Y esa estrategia se sigue en la mayoría, no en todos, pero sí en la mayoría. Igual cada ejercicio tiene pues como su particularidad. Lo más importante es tener claro los conceptos de suma y resta de vectores y tener presente que si yo quiero sumar esos dos vectorcitos, entonces él tiene que comenzar, deben empezar y terminar en la misma parte. Y aparte lo que les decía, de que si estos vectores son paralelos y tienen la misma magnitud, entonces ellos son iguales. Son pequeñas cositas a tener en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir primero, si tenemos estas tres expresiones acá, entonces vamos a mirar cómo podemos representar a QN, a QM y a QL para poder sumarlos. Y ahí tener el primer lado de la igualdad. Entonces a QN vamos a escribirlo a QN, el vector que va desde Q hasta N, véanlo acá. Y lo de los puntos medios, ya vamos a ver para qué nos lo dieron. Ese vector QN, ¿yo cómo lo puedo ver? Como el vector que va de Q a B, o sea, este de acá, más el vector que va de B hasta N, o sea, el vector que va de B hasta N. Es decir que QN lo puedo ver como QB más BN. Pero ¿qué sucede, chicos? Que a mí me dijeron que BN, o bueno, primero, a mí me dijeron que N es el punto medio de BC. De esa manera, entonces, yo puedo decir que BN es un medio de BC. O sea, este pedacito de acá es la mitad de todo esto. Listo, entonces de esa manera podemos decir que el vector BN, ¿quién es? Es un medio del vector BC. Ah, bueno, entonces al vector QN yo lo puedo representar como QB más un medio de BC. Ya vamos a ver con qué intención escribimos esa primera ecuación. Entonces vamos a ponerlo acá. Eso sería QB más un medio de BC. Listo. Ahora necesitamos el vector QM. O sea, el vector que va desde Q hasta M.
Entonces a ese QM, ¿cómo lo podemos representar? Como el vector que va de QA y el vector que va de A a M. Es decir que Ese también sería un medio de AB, ¿cierto? exactamente, muy bien. Y ya vamos a ver con qué intención hacemos eso. Sería AM y como nos dice la compañera sería QA más un medio de AM, de AB, perdón. Listo. Entonces eso sería QA más un medio de AB. Listo. Y ahora finalmente necesitamos el vector QL. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Notemos que es este vectorcito de acá. Es el vector que va desde Q hasta L. Entonces yo puedo decir que es el vector. Es el vector que va desde Q hasta C y que va de C hasta L. Pero CL es un medio de CA. Vamos a escribirlo. Podemos decir aquí que Entonces yo puedo también decir que el vector de QN es QC más un medio de SB. sí también. Ajá, así estaría bien. Y eso enseguida vamos a ver cómo nos sirve más escribirlo. Listo, entonces el vector QL lo podemos escribir como QC más CL. Pero recordemos pues que CL es un medio de CA. ¿Cómo así que un medio de CA? Vean que CL es la mitad de todo CA. Listo. Entonces vamos a escribirlo de esa manera. QC, o sea, sería QC más un medio de CA. Listo, entonces acá tendríamos QC más un medio de CA. Correcto. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? En este lado, QN más QM más QL. Lo que necesitábamos. Igual a quién? A estos tres términos de acá, que también lo necesitamos. O sea, que serían QB más QA más QC. Pero aparte, fíjense que tenemos estos términos de por acá. Los voy a escribir aquí aparte. Serían un medio de BC más un medio de AB más un medio de CA. Entonces, yo puedo reorganizar esto. ¿Cómo así? Puedo reorganizarlo como un medio de AB más un medio de BC más un medio de CA. Entonces, fíjense que a todos los está multiplicando el un medio. Puedo sacar factor común un medio que multiplica a quién? A AB más BC más CA. Entonces, ¿quién es AB más BC? Esto sería el vector AC más CA. Entonces, ¿esto quién sería? AC más CA sería el vector que va desde A hasta A. Pero recordemos, yo ayer se los había mencionado, el vector que va desde un punto hasta el mismo punto es el vector nulo. Entonces el vector A es el vector nulo. Eso simplemente sería el mismo vector nulo. O sea que acá le estamos sumando al vector nulo, no hace falta escribirlo. Es decir que QN más QM más QL es igual a quién? A QE más QA más QC. Y esto es lo que se quería demostrar. Y ahí habríamos terminado el ejercicio.
Entonces vean que la estrategia siempre es la misma. O sea, primero, ¿qué es lo que nos están pidiendo demostrar? ¿Cómo podemos representar esos vectores? Aparte de eso, tengamos en cuenta que si, por ejemplo, los vectores son paralelos, entonces yo puedo decir que este vector, por ejemplo, CD es lo mismo que tener el vector AF. Otro detalle muy importante, los puntos medios. Cuando a mí me están hablando de puntos medios, entonces yo puedo representar, por ejemplo, el CN como un medio de CB. Otro caso que también es muy importante sería el otro que yo les iba a mostrar, que era muy parecido. Vamos a verlo. Aquí está. Nos dice, ABCD, venga, vámonos mejor al taller. Al taller 2. Bueno, no, yo creo que este es el taller 3. Chicos, recuerden por favor llenar la asistencia. Esos punticos que estoy haciendo ahí los saqué de ese taller y también caen en varios de los parciales que hay ahí virtuales. Por ejemplo, voy a hacer ahora, claro que sí, voy a enviarlos de una vez. Entonces, para acordarme. Voy a mostrarles este 13. Vamos a mostrarles estos dos así rápidamente. Porque les quiero mostrar un último temita antes de terminar el taller, que sería el de intersecciones. Les muestro el proceso a seguir. Bueno, voy a mandarles antes de eso el grupo de Telegram y el Drive. Y una última vez les voy a mostrar la asistencia. Qué pena te iba a preguntar. En las demostraciones, la mayoría de veces siempre se da como las razones, ¿cierto? Por ejemplo, vos haces una suma vectorial, entonces al frente por suma vectorial. En este caso, ¿siempre se pone eso o procede simplemente con suma de vectores se deja así? O sea, ¿a qué? Espera un momentico. Ahora sí, a la compañera, ¿me repites por favor la pregunta? Es que no te la entendí bien. O sea, hacemos la suma vectorial y... No, o sea, cuando estás haciendo demostraciones siempre se dan como las razones al frente, se da como la explicación, el paso que se hizo por esta razón, por hipótesis, por tal teorema, ¿cierto? Pero Sí. en este caso que solo es suma de vectores, ¿se especifica eso o simplemente se deja así? Sí, tú podrías poner ahí a un ladito suma vectorial. O sea, tú puedes poner, por ejemplo, acá, vectores paralelos, suma vectorial. Ah, listo. Claro que sí, ajá. Listo. Entonces, en este ejercicio 12 y 13 son muy similares a este de la pirámide que acabamos de ver. Notemos el 12. Nos dicen, en un triángulo ABCD, sean DEF los puntos medios de los lados AB, BC y CA respectivamente. Entonces, lo primero es hacer el dibujo. Tenemos el triángulo ABC. Y aparte nos están diciendo que sea F el punto medio del lado AC, sea D el punto medio de AB y sea E el punto medio de CE. Listo, entonces que nos están pidiendo demostrar que el vector que va desde A a E, este vectorcito, más el vector BF, o sea, este vectorcito de acá, más el vector CD, o sea, este vector de acá,
esa suma vectorial va a dar 0. ¿Cómo hacemos eso? La misma estrategia que hemos utilizado hasta el momento. Necesitamos AE, BE, BF, perdón, y CD. Entonces vamos a hacer 3 ecuacioncitas para que al yo sumarlas obtenga ese primer lado de la igualdad que necesito. Y al otro lado, ¿cómo podemos representar, por ejemplo, al vector AE? A ese vector verde, este vector verde de acá, yo lo puedo ver como ¿quién? Como el vector AB más el vector BE. O sea que sería AB más el vector DE, ¿cierto, chicos? Pero notemos lo siguiente. ¿Quién es el vector BE? Es un medio del vector BC, por lo que acabamos de ver de los puntos medios. O sea, este vectorcito de acá es la mitad de todo este. Entonces acá sería más un medio de BC. Por otro lado, este vector amarillo, el vector BF, ¿yo cómo lo puedo ver? Como el vector que va de B a A más el vector de AF, pero el vector AF es un medio de AC. Entonces esto sería BC. Ah, bueno, no, esperen. Así como lo hicimos está bien, pero ese camino no nos sirve tanto. Lo que nos serviría es hacer lo siguiente. Enseguida miramos por qué no nos serviría tanto. O por qué no sirve más el otro. Vamos a ver. Como les digo, ese camino estaba bien, pero ya vamos a ver por qué no nos sirve tanto. Decimos que ese vector BF, este amarillito, ¿quién sería? El vector que va de B a C más el vector CF, pero el vector CF es un medio de CA. Listo, entonces esto sería BC más un medio de CA. Listo. Y finalmente, este vector verdecito, el vector CD, ¿yo cómo lo puedo ver? Como el vector CA más el vector que va desde A a D, o lo que es lo mismo, un medio de AB. Entonces, por esa razón es que nos interesaba más, como en este camino, en este amarillo, irnos por aquí. Ya vamos a ver por qué. Sería el vector CA más un medio de AB, por este detallito de acá. Vean, chicos, que lo que hicimos fue sumar AB, o sea, este pedazo de acá, después BC, es decir, este pedazo de acá, y por último sumamos a CA, o sea, este pedazo de acá. Entonces, por esa razón es que yo como que me devolví en el camino, porque lo que hice fue completar todo el triángulo. Me fui por los tres caminos, AB, BC y CA. De manera que al yo sumarlos, vean que al yo sumar AB con BC me va a dar AC. Y al sumar AC con CA me va a dar AA, lo mismo que hicimos ahorita. Es decir que estos tres de aquí, ¿qué me van a dar? El vector nulo. Pero no solamente ellos, estos de acá también. Por lo mismo, podemos reorganizar, sumar, por ejemplo, este AB con este BC, nos va a quedar un medio de AC, que al sumarlo con este de acá, ¿qué me va a quedar? Un medio del vector nulo. Entonces, ¿qué me queda? Estos tres términos sumándose es igual a ¿quién? Al vector nulo. Y es lo que se quería demostrar. Entonces vean que los ejercicios en realidad son hasta un poquito repetitivos. Y lo mismo pasa con este de acá. Es la misma historia.
3 ecuacioncitas, los sumamos. Solo que no todos son de esa manera. Por ejemplo, el que yo le resolví el semestre pasado y que está en el PDF, los voy a dejar para que lo revisen ustedes por cuenta propia. Cuando ingresan al parcial 2 en este PDF, ¿qué van a encontrar? Este último ejercicio aquí, en el del cubo, ya no era con ya no es con las 3 ecuaciones, sino que ya nos piden es, por ejemplo, este vector PQ, este PQ, nos piden representarlo con los vectores I, J, K, muy parecido a lo que hacíamos en este primer ejercicio. En este primerito que decían, represente los vectores, por ejemplo, el vector A como combinación de I, J, K, esto de acá, es muy similar, solo que vectorialmente. ¿Cómo lo hacíamos? Decíamos que PQ, véalo acá, es lo mismo que el vector que va de P a C, o sea, de P a C más CH más HQ. Entonces aquí yo ya empezaba a decir que PC es lo mismo que un medio de FC. Vean que al fin y al cabo, aunque no hay que hacer 3 ecuaciones, los procesos son similares, o sea, decir que estos vectores son paralelos, que es la mitad de este, etcétera. Entonces de ahí al final lo reemplazábamos como IJK y le sacaba la magnitud. Entonces vean que los ejercicios, como les he dicho, no es necesario aprendérselos de memoria, sino que entendiendo el concepto general uno saca cualquiera.